¿Acaso será Massa el cambio del centro? Todo parece indicar que el próximo domingo el candidato del Campo Popular entrará en el balotaje y hasta hay expectativas de que pueda conseguir el milagro en noviembre. En las contradicciones e incertidumbres del evento se vislumbra una rara gota de esperanza. Si las clases concentradas de la Argentina pueden hablar de los dichosos 70 años de peronismo como hecho maldito del país, diría John William Cook, es gracias a que este movimiento ha logrado perdurar por todo este tiempo más allá de sus líderes, en una ideología a veces confusa, en una mística inigualable, en un pragmatismo geopolítico que atraviesa tiempo y espacio y que puede hacer convivir a un neoliberal como Schiaretti en Córdoba con un disque comunista como Axel Kicillof en Buenos Aires, o hacer que el heredero de Cristina termine siendo Sergio Tomás. El año electoral argentino hace pensar en una sociedad volcada hacia la derecha, con 2/3 de votos evidentemente reaccionarios y 1/3 cambalache que surfea entre el negociado, el negacionismo, el pragmatismo, el miedo o la resignación. Hay otro cuarto, el de aquellos que no votan, que si bien no tendremos forma de comprobar sus ideas, como si el voto así lo hiciera, imaginamos volcados a la izquierda. Ser de derecha es sinónimo de ser obediente. No votar es una forma de desobediencia. No obstante lo cual, en medio de esta crisis civilizatoria, el volante ideológico de la sociedad parece estar un poco desorientado, en medio de una realidad que se complejiza y muchas veces no hace coincidir discursos con hechos o probabilidades de cambiar esta realidad, sangrante presente globalizado, de hegemonía crematística, capitalista, patriarcal, individualista y por ende liberal. Pa' botón de muestra está la realidad política del vecino país de Chile, donde hoy se discute una nueva constitución con mayoría por derecha, ponele, luego de un referéndum que descartó una constitución con mayoría por izquierda, ponele. Todo por elección popular, ponele. Quiero un helado. No, mejor dame una pizza, dice el inconsciente colectivo consumista que no logra superar la angustia de este mundo en decadencia. Hay 2 libros, entre tantos otros, que reflejan esa esquizofrénica realidad política en América Latina y el mundo. ¿La rebeldía se volvió de derecha? Se preguntaba ya hace un par de años Pablo Stefanoni. Y también en Argentina, la hegemonía imposible de Fernando Rosso. Este último plantea un empate técnico entre la disque derecha y la disque izquierda, donde a ambos se le hace imposible gobernar. ¿Será Milei la tercera vía, la de la ingobernabilidad, la de salir por arriba? Sea como sea, la inserción de este delirante candidato a presidente en la arena electoral y su alta probabilidad de llegar a la presidencia ha logrado un milagro hace un par de años difícil de imaginar. El fin de la grieta, a través del principio del apocalipsis. Desde niñas sabemos que los sapos pueden morir hervidos a fuego lento o explotar con un cigarrillo en la boca. De adultos hemos comprendido que es el caos la energía de la que se nutre el capitalismo extractivo patriarcal de muerte para generar sus ganancias multinacionales. A río revuelto, ganancia de pescadores disque neoliberales. Nosotros con una tanza y de pedo una lombriz y ellos con tremendos barcos factoría. El inefable Jorge Turco Asís, siempre polémico, viene insistiendo en un par de tesis. La primera es que la gente quiere un cambio, y si Massa es el cambio, se pregunta. La segunda tesis es que, ante la llegada de Milei, ahora es la hora de la casta. Sobre todo, después de que quedara fuera de carrera Juan Grabois, un candidato espejo de rebeldía antisistema, ponele, si eso es posible, pero por izquierda, ponele.
Solo queda la opción de la izquierda tradicional del FIT, que en 10 años ha demostrado el camino contrario al peronismo, una posición conservadora, incapaz de generar mayorías electorales y sobre todo en los territorios, incluso con una práctica y un discurso sin soluciones reales adecuadas a estos tiempos que se viven de informalidad laboral, extractivismo consumista generalizado y otras pestes modernas. Por alguna extraña razón, los movimientos populares hijes del 2001, en su mayoría, han optado por el peronismo, pasando de la protesta a la propuesta, por más invisibilizada que sea. Todos recordamos las grandes aparateadas del PO en aquellos años de asamblea. Si se suman dentro del peronismo no solo los votos de Grabois, sino también de aquellos otros movimientos sociales que no apoyaron su candidatura, además de cargos públicos o escaños legislativos, tanto a nivel nacional como provincial o municipal, la diferencia es abrumadora. La diferencia de poder popular también, evidentemente, está en las bases territoriales. Quizás por eso, al poder mediático y político le resulta inocente convocar a las cumpas a sus mesas y ni siquiera se molestan en discutir ideas en debates presidenciales o foros televisivos. La tercera tesis del Turco Aziz es que en Argentina hay que plantar las bases vulgares de un capitalismo tolerable. Una frase que bien podría ser parte de ese discurso que dio Cristina en 2011 en el G20, donde alertó la posibilidad de un anarcocapitalismo a nivel mundial y que hace poco fue revivido como una más de sus visiones proféticas. Vamos a perdonarle a la jefa que vincula anarquía con el caos, igual que las poetisas populares ya le vienen perdonando alguna que otra zancadilla discursiva para la economía popular. Más allá de su histórica lucha y referencia, es evidente que dicho movimiento filosófico, el anarquismo, se ha vuelto poco práctico. Sus bases políticas y territoriales así parecen demostrarlo. ¿O es que acaso estarán escondidas en ese cuarto oscuro que no sabe, no contesta y no va a votar? En todo caso, el anarcocapitalista Milei parece haberle robado al anarquismo su título nobiliario, libertarios, además de buena parte de la juventud. Al menos aquella que se ha vuelto rebelde de derecha y que, vale aclarar, dista de ser mayoría o hegemonía, según expresan los materiales que venimos publicando en La Luna con Gatillo, como los informes de Tomás Astelarra, Juventud Divino Tesoro, los de Santi Rodríguez, Algo Tenemos para Decir, o la entrevista a Brian Paz, secretario de la Juventud de la Corriente Nacional Martín Fierro en la provincia de Buenos Aires, entre otros materiales. Aunque parezca extraño, una vez franqueada la frontera de invisibilización mediática y casta política, desde vecines paisas a grandes empresarios amigues me han expresado, más allá de su voto a Bullrich o Milei, que consideran la economía popular y cooperativa precisamente parte de las bases vulgares de un capitalismo tolerable. La cuarta tesis del Turco Aziz, relacionada a la tercera, es que este sector que el turco llama el frepacito tardío, que incluiría, según su punto de vista, a los movimientos populares peronistas, deberían dejar que la torta crezca antes de repartirla. Digamos que algo así como un efecto derrame, pero con un poder político que tenga la voluntad de al menos inclinar un poco el vasito, ante la demostrada falta de voluntad del poder económico concentrado. Es como dice el filósofo cabeza Mariano Pacheco, citando al intelectual Alejandro Horowitz, la realidad de esta democracia de la derrota que este año cumple 40. Así, pueden verlo en el informe sobre la charla 40 años de democracia y microfascismos que realizamos en Humana Club Social junto a La Luna con Gatillo. O como alguna vez me dijo el dirigente social Pablo Solana, a 10 años del 2001, en el predio sur conurbanense de Roca Negra, a metros de una bloquera, una herrería, una editorial autogestiva, un bachillerato popular y otros proyectos de la incipiente economía de los movimientos sociales.
Uno dice, me decía el Pablito, es a pequeña escala y pasaron 10 años, pero para nosotros son elementos de cambio que van dejando una huella histórica. No es que se cambió la sociedad ni se cambió una lógica de pensar la producción, pero se demostró en una escala testimonial y humana que es posible que los compañeros laburen y vivan con una subjetividad distinta, menos alienada, menos explotada. Si bien sigue siendo a pequeña escala, la propuesta de la economía popular cuenta hoy con una dimensión que, si se la compara con la de aquellos años, el desarrollo a escala humana es impresionante. Incluso, en un país donde la mitad de los privilegiados laburantes formales tienen sueldos por debajo del límite de la pobreza, muchas de las actividades de la economía popular superan los salarios de la industria esclavizante y tóxica, que cierto sector del peronismo confía en recuperar. Eso, sin contar los beneficios que van más allá del dinero en términos de valores socioambientales, ecofeministas, de cuidado, cooperativismo, apoyo mutuo y otras bendiciones que marcan una gota de esperanza en el mar de incertidumbres de esta crisis civilizatoria. Los integrantes de aquella generación parida en el 2001 pudimos ver la bendita revolución a la vuelta de la esquina, pero resulta que al dar la vuelta nos topamos con un escenario devastado en medio de una batalla cultural de enormes dimensiones frente al inconsciente individualista liberal de esta hidra capitalista y una correlación de fuerzas titánica frente al aparato mediático, tecnológico, político y judicial del 1% que nos domina. Explicar a las nuevas generaciones esa visión frente a esa calle devastada es una misión casi patafísica, sobre todo porque el ritmo de aceleración de la sociedad es tan voraz que el lenguaje se mide en me gustas y no en pasos. La juventud, sin embargo, no es ciega frente a los derechos con los que cuentan en términos de diversidad y género, herramientas tecnológicas para desarrollar un arte independiente y otras ventajas de este nuevo siglo. Cuentan también con enraizados valores acerca de lo colectivo y el cuidado de la casa común, que muchas veces desconocen las grandes corporaciones empresariales, judiciales y casta políticas. El tema, una vez más, es que la guita no alcanza. Mientras busca sostener el dólar, políticas públicas diversas y un multiverso electoral digno de reconocimiento, Massa pega zancadillas al FMI, la embajada y el poder económico concentrado para marcar la cancha y aguantar las operaciones. Con la otra mano, invisibiliza los movimientos sociales de la economía popular, a los cuales, si bien acompaña en actos y abona con migajas de políticas públicas, jamás menciona en sus rights mediáticos. Sabe que si sale electo presidente, frente a la Argentina bullish de Maslatón, habrá tarasca suficiente para repartir. Más allá de la voluntad popular, hay un escalofriante factor que da esperanza de otro gobierno peronista. El establishment argentino sabe que más allá de sus pruritos, Massa es el único que puede llevar adelante ciertas reformas neoliberales, cierto ajuste fiscal y negociados extractivistas multinacionales sin que el país estalle. En el reverso, como lamentable garantía de esa paz social, los movimientos sociales saben que con Massa hay posibilidades de ocupar pequeños espacios de gestión en un estado neoliberal, como dice el filósofo cabeza Mariano Pacheco, y que en vez de balas o un pancito, al menos nos tiren un chori o alguna monedita con las que podamos seguir fomentando nuestras zonas liberadas o arcas de Noé, para seguir construyendo opciones de vida hacia un desarrollo a escala humana, mientras esperamos que campee un poco la tormenta neoliberal de voluntades fascistas y antiderechos, en las que Bullrich o Milei estarían representando a un importante sector de la sociedad. Como me dijo hace poco un viejo cumpa militante ecologista, cansado de las contradicciones del movimiento ambiental y su negacionismo histórico de la realidad en que vivimos, además de ciertas cuestiones de clase ligadas más a las ideas que a las prácticas, no vamos a pedir que no avancen con el extractivismo, porque eso sería irreal en términos geopolíticos y de nuestra propia capacidad de resistencia y organización.
Pero a mí se me viene ocurriendo que así como el capitalismo tiene zonas de sacrificio, también tiene zonas liberadas para la producción agroecológica y otras iniciativas socioambientales. Son las arcas de Noé de las que hablaba Raúl Sibeki. Y aunque suena triste, lejos de ser una claudicación y de desincentivar la resistencia contra las iniciativas extractivas, creo que son estas zonas liberadas, junto a pequeñas islas urbanas o en territorios donde el extractivismo es una realidad, las que tenemos que sostener, fomentar y proteger. Y lamentablemente hoy es un gobierno de masa donde más posibilidades y probabilidades tenemos para hacerlo. Que los derechos humanos no sean un curro sino una reivindicación histórica, mientras siguen matando pibes con gatillo fácil, lluvia de glifosato y el hambre generalizada en medio de la creación del FBI argento y la implantación del modelo del Manhattan Institute. Que el movimiento feminista pueda seguir construyendo en los territorios una agenda de derechos, en vez de capear la estigmatización democráticamente generalizada de una sociedad con bronca por todo. Que no vuelen por los aires los funcionarios cumpas de la agricultura familiar, la regularización de barrios populares, los mercados de cercanía o Linares en medio de una millonaria fuga de capitales. O que, como coincidieron todos los militantes canábicos que se congregaron en el encuentro que cubrimos con la Luna con Gatillo en San Javier, tengamos un pequeño espacio legal para desarrollar pequeños proyectos productivos que jamás competirán con el curro este de Morales. Pero es mucho mejor eso que terminar todo en cana con los datos que nosotros mismos les dimos. Massa es el candidato que no le gusta a nadie, pero le conviene a todos. Finalmente, la realización de aquel sueño inimaginable hace un par de años de la ancha avenida del Medio, donde podrán transitar tanto el Barba Pérsico como Horacio Rodríguez Larreta, los radicales y la izquierda autónoma peronizada, los grandes empresarios y las pymes, Axel o Yarlora, ambos de muy buenas relaciones y comprensión de la economía popular y sus movimientos sociales. Que pueda haber en Jujuy un Morales y en La Rioja un Quinquela, un poquito para todos. El voto más humano. En su programa Maga, el lunes, el exhibicionista Tomás Rebord definió brutalmente la coyuntura de estas elecciones 2023. Dice Rebord: hay una garantía en la República Argentina que lo que viene, no sé si es bueno o malo, pero puedo garantizar que va a ser más raro. Cada vez se rompe una nueva frontera de la realidad. Por momentos siento, dice Rebord, que voto a Massa no por lo que se viene, sino porque creo que es el único que es algo así como una persona. No es tan difícil, votá al tipo normal. Hay uno del panel que no es un extraterrestre. Coincidiendo con la mutación y adaptabilidad peronista y las teorías del turco Asís, Rebord agregó: se ha perdido hace 4 años una oportunidad para el peronismo de una oferta por derecha para la sociedad civil argentina, porque el peronismo es el más capacitado por volumen histórico, por densidad política y por capacidad burocrática, en el mejor de los sentidos. Probablemente Massa sea el candidato más adecuado para hacer eso. El problema es el timing. Y ahora el que representa eso es Milei. Cuando hay frustración económica por un déficit político en todos los niveles de un gobierno, no gana renovación, gana cambio. Y Massa puede ser el cambio más capacitado, más eficaz. Solo tiene que poner quinta. Cuando asumió el gobierno de Les Fernández, un cumpa, eterno militante de ese otro mundo posible, me confesó: a lo mejor, quizás, sea más fácil sentarse a hablar con Alberto que con Cristina de nuestras propuestas para la economía popular. El problema es que el tío Alberto se sentó a hablar con todo el mundo, pero al final no hizo un carajo, ni por derecha ni por izquierda. Ponele. Incluso dinamitó su capital político, que iba desde el movimiento Evita a los sindicatos y gobernadores de la casta peronista. Capital político con el que todos intuíamos, nobleza obliga, le iba a hacer a Cristina lo mismo que Néstor le hizo a Duhalde, con su ayuda, la del tío Alberto. Massa parece que hoy la tiene mucho más fácil en ese sentido. No solo porque es más pillo, más chanta que Alberto, sino porque el kirchnerismo sutilmente parece estar esfumándose.
Lejos de las ya acostumbradas teorías del fin del kirchnerismo a las que nos tienen acostumbrados los intelectuales y comunicadores de derecha, en las últimas semanas, avesados pensadores de izquierda como Alejandro Horowitz, que publicó hace poco El kirchnerismo desarmado, o Pablo Semán, vienen pronosticando algo parecido. Resumiendo mal y pronto, básicamente, la sensación es la de un cascarón vacío, que no puede renovar la conquista de derechos de la década ganada, que al igual que muchos procesos progresistas no dieron en el tuétano de las reformas de fondo, sobre todo a la hora de generar poder popular y comunidad organizada, pero también que hubo un exceso de autoritarismo, que no es lo mismo que verticalismo, y un sesgo hacia la lapicera y la política por arriba, del Estado, de la casta. ¿Qué lugar ocupa Cristina en esta nueva rara coyuntura, más allá de su merecido lugar en nuestros corazones y los manuales de historia popular? ¿Tendrá su puerta de hierro donde aconsejar a la tranza casta empresarial sindical y el casto joven revolucionario Juan Grabois en espera del fin de la proscripción? Pero mucho más intrigante, ¿qué lugar tendrá la cámpora? Las elecciones han demostrado que la tiránica dinámica de la lapicera y la política desde arriba, en oficinas de buena caja estatal, sin diálogo o construcción en los territorios, han dado un resultado catastrófico, como bien puede ejemplificar los desempeños electorales en Córdoba o Mendoza. El afer Insaurralde, más allá de sus ribetes, expuso su complicidad con lo más crudo de la casta política y empresarial. El buen Larroque, por las dudas, ya armó su propio movimiento. Quizás Damián Celsi resista en Hurlingham. Contarán con un lindo bloque en el Congreso. ¿Qué lugar ocuparán en la administración pública? Quizás solo queden aquellos funcionarios que funcionen y que sepan adaptarse a la ancha avenida del centro, como por ejemplo el ex candidato o no candidato Guado de Pedro. Otros dirigentes populares como Kicillof, Grabois o Pérsico cargan con un prontuario de decepciones y golpes bajos que sostienen la relación con la cámpora reganadientes y por mera conveniencia. Es muy fuerte llamarlo ñoquis, pero aquellos que diariamente sostenemos conversaciones con dirigentes territoriales de todo el país, sabemos que sus funciones han sido administrativas más que de construcción de la dichosa comunidad organizada o el poder popular. Un viejo amigo militante, en esta autocrítica que muchos encarnamos ante la democracia de la derrota, me expresó una teoría del timing político del campo popular hijo del 2001. Algunos, me dijo, se fueron por arriba y quedaron encerrados en escritorios y discursos, pero sobre todo en relaciones ya demasiado promiscuas con la vieja política. Otros se quedaron empantanados en las ideas antipolítica, antiestado, encerrados en proyectos disque autogestivos que no van a ningún lado y donde muchos hemos podido ver males propios de la humanidad actual, como la eternización en el poder, machismo, falta de vínculo con la sociedad y la realidad y roscas dignas de la Revolución Rusa o la Mesa Nacional del PJ. Los gobiernos progresistas, me dijo, dejaron mucho que desear, pero tampoco es que el zapatismo fue un éxito. En el encuentro canábico de San Javier se dio un chistoso intercambio de metáforas políticas entre los disertantes. Primero, un expositor dijo que el cannabis era socialista por sus factores de producción que tendían a la cooperación y a la pequeña escala productiva. Luego, más tarde, otro le corrigió diciendo que la marihuana era peronista, ya que fomenta la diversidad. Un tercero reconoció que la planta puede ser peronista, pero a veces pega mal. Hace poco, cuando le pregunté a un importante referente del peronismo cordobés cuál será en su opinión la mayor novedad de este nuevo gobierno de rarezas, no dudó en responderme: no creo que la cámpora siga existiendo como tal. Al igual que Cambiemos, las bases estructurales y radicalizadas de la dichosa grieta tenderán a disolverse o transformarse en medio de la diáspora hacia el centro. Así como existe el mito de que fue desde arriba el kirchnerismo el que vino a ofrecer miles de transformaciones reales a la sociedad en la década ganada, desconociendo el papel fundamental en esas reivindicaciones de los movimientos populares que resistieron al consenso de Washington o incluso el mismo gobierno de Macri, también se puede caer en la mitificación del hecho que será el aparato kirchnerista y no los ideales que encarna el que sostendrá ciertos valores y reivindicaciones históricas en tiempos de ocultamiento y sangrante pragmatismo geopolítico. No hay duda
que las bases sociales de esa resistencia se encuentran en mejores condiciones que hace 30 o 10 años. Lo dice claramente la referente del UTEP y del Frente Popular Darío Santillán, Dina Sánchez, en la entrevista que este domingo le hizo para La Luna con Gatillo a la compañera Verónica Helmer. Dice Dina Sánchez: se viene profundizando un debate en conjunto, en unidad, con sus matices, pero que es bueno. Pienso en los 90 o en el 2001. Era medio impensado lo que está ocurriendo ahora. Se ha avanzado en la construcción de poder popular, mucha lucha en las calles, pero también en dar el debate desde adentro. Pienso en la Nati Saracho, una compañera cartonera diputada nacional que discute desde el Congreso. Pienso en Fernanda Minio, una compañera que sigue viviendo en la villa y que hoy representa una secretaría que ha podido llevar políticas públicas que han significado trabajo para nuestras compañeras y compañeros, pero también mejoras en nuestros barrios. Hoy la gente sabe que hay merenderos y el comedor popular, pero también las cooperativas, una herramienta gremial como el UTEP, y todo organizándonos de manera asamblearia, llevando adelante muy alto la democracia. Hoy, por supuesto, no somos las organizaciones del 2001, ni siquiera las del 2010. Y agrega: cuando hay un año electoral tenemos que votar al menos malo, pero siempre con ganas de un gobierno que realmente pueda representar a los sectores populares. Porque cuando vamos a votar, vamos con esperanza. Nosotras militamos la campaña de Juan Grabois, que sacó un 6%, que no es menor y que es una construcción muy de abajo, de hormiga, con mucha convicción y alegría. Cuando nos sentábamos en las asambleas a charlar con las compañeras nos decían: ¿de qué nos sorprendemos si hace ya 2 años había un montón de gente que votaba a Milei en la Villa 31? Ahí hay un trabajo para hacer y no es de enojo o cuestionamiento, pero dando las discusiones necesarias. Chávez decía: salgamos a convencer, no dejemos que la sociedad se quede en su casa mascando bronca o resignación. Si hay una garantía de defensa de derechos y territorios en esta rara posibilidad de futuro neoliberal, será como siempre a través de la comunidad organizada. Quizás habrá que disfrazarse un poco o cavar trincheras, pero como dijo alguna vez el poeta Raúl González Tuñón: subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo, suavemente, para que todo cambie de una buena vez. Quizás en medio de la esquizofrenia del cambio climático y el timón indeciso de la sociedad, la tormenta no dure tanto como parece. Advertencia. Señores cumples anarquistas, autonomistas, ecologistas, abstencionistas electorales y votantes del FIT, disculpen la chicana. Parte de la poética, ustedes sabrán comprender. Como bien dijo Marx, Groucho: si no le gustan estos principios, tal vez tenga otros. Siempre hay lugar para un mate, un vinito, abrazarnos en las marchas y, si nosotros así lo disponemos, agarrar la pala para construir ese otro mundo, esa otra economía, esa otra política posible. Acepto, como dijo el gran Butterfly, que prefieran no votar a Massa. Solo les dejo una pequeña y zozobrante inquietud nadaísta. ¿Es acaso Massa más o menos capitalista, patriarcal, extractivista, cómplice de la embajada y el Manhattan Institute que el celular o el mercado pago con el que pagan todos sus consumos culturales? ¿Será Massa el cambio del centro? Una opinión de pensamiento crítico de Tomás Astelarra para La Luna con Gatillo. Una crítica política de la cultura. Búscanos en www.lalunacongatillo.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, ponele me gusta, tirá unos manguitos, pero sobre todo, ya sabes, agarrá la pala, que tenemos que construir entre todas otro mundo posible. Buscar y saber quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacer que dure y dejarle espacio. Ítalo Calvino, Las ciudades invisibles. La Luna con Gatillo. Una crítica política de la cultura.